¿Soy el malo por no querer a mi padre que apareció después de 16 años? Mi nombre es Jacob, y esta es la historia de cómo mi padre decidió aparecer, justo cuando ya no lo necesitaba. No sé exactamente cuándo dejé de esperarlo. Quizá fue una tarde cualquiera, cuando la voz de mi madre sonaba cansada y la puerta del departamento seguía cerrada. Tenía 3 años cuando mis padres se divorciaron. A esa edad uno no entiende qué significa custodia total o visitas programadas. Solo entiende quién está y quién no. Mamá estaba. Siempre. Mi padre, Pedro, estaba en las fotos. En las llamadas que no se respondían. En los cumpleaños a los que prometía llegar más tarde. Con el tiempo, su ausencia se volvió una rutina. Mamá y yo desarrollamos una especie de rutina doméstica. Ella salía temprano a trabajar, yo iba al jardín, y por la noche cenábamos frente a la televisión. A veces ella dejaba el control remoto a mi lado, y mientras cambiaba de canal me decía con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio: hoy tampoco llamó, ¿verdad? Yo negaba con la cabeza. A esa edad, pensaba que los padres simplemente se olvidaban, como cuando se olvida cerrar una ventana. Hubo un tiempo en que lo esperaba frente a la puerta del edificio. Me sentaba en el escalón más bajo, con un carrito de juguete en las manos. Cada vez que un auto frenaba, me ponía de pie. Y cada vez que no era él, me sentaba otra vez. Las vecinas pasaban, me miraban con ternura y seguían su camino. Una de ellas, la señora Teresa, me daba caramelos y decía: los papás a veces se pierden, pero vuelven. No sabía que a veces los que se pierden, lo hacen porque quieren. Mamá nunca hablaba mal de él. Decía que Pedro era complicado, que tenía cosas que resolver. Yo traducía eso como: no quiere venir. Cuando cumplí 5 años, me regaló un camión de bomberos. Lo dejó en manos de mi abuela y se fue. Ni siquiera me vio abrir la caja. Aquella noche dormí abrazado al juguete, convencido de que dentro del ruido de la sirena podía escucharse algo parecido a un "lo siento". Pasaron los años. Aprendí a amarrarme los cordones, a preparar mi propio desayuno, a encender el televisor cuando mamá aún dormía. Aprendí también a no hacer preguntas. En la escuela me pedían dibujar a mi familia. Yo trazaba 2 figuras, mamá y yo. La maestra me decía: ¿y tu papá, Jacob? Está trabajando, respondía siempre, porque era la excusa más aceptable para un niño. En realidad no sabía en qué trabajaba. Ni siquiera sabía si trabajaba. A veces llegaban cartas. No eran para mí. Eran cuentas, recordatorios, recibos. Nunca había una con su letra. Cuando preguntaba, mamá cambiaba de tema. Y así fui creciendo, llenando los silencios con suposiciones. Hubo momentos en los que la rabia asomaba sin nombre. Una vez, en 2º grado, un compañero se burló de mí porque mi papá no fue al acto escolar. Lo empujé. Terminé castigado, sentado frente a la pared. La profesora me preguntó por qué lo había hecho. Porque se rió de mi familia. ¿Y qué dijo exactamente? Que yo no tenía papá. ¿Y es verdad? Sí, respondí, pero no tenía por qué decirlo. La profesora suspiró y me dejó salir antes del recreo. A los 8 años, mamá consiguió un mejor empleo. Empezamos a mudarnos con frecuencia, cada vez un departamento un poco más grande, un poco más lejos de los recuerdos. Ella trabajaba horas extra y yo aprendí a esperarla leyendo los libros que encontraba en el estante del pasillo, cuentos, revistas, incluso manuales de costura. La primera vez que cosí algo, fue un botón que se había caído de mi abrigo. Mamá se sorprendió. ¿Quién te enseñó? Nadie, le respondí. Lo vi en un libro. Sonrió, y esa sonrisa bastó para que quisiera seguir aprendiendo. Años más tarde, coser se volvería mi refugio. Pero entonces solo era un niño que buscaba llenar el tiempo. Mi padre seguía ausente. A veces, en fechas importantes, llamaba. La conversación duraba menos de 1 minuto. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y la escuela? Bien. Cuida a tu madre, ¿sí? Sí. Bueno, tengo que irme. Clic. La línea muerta era un sonido que terminé reconociendo más que su voz. Cuando cumplí 10 años, empecé a notar que otros padres iban a los partidos de fútbol, a las reuniones. El mío no. Al principio dolía. Luego simplemente se volvió parte del paisaje. Mamá compensaba como podía. Estaba en todos mis actos, me llevaba a comer helado, me hacía prometerle que seguiría esforzándome. Y lo hacía. No por mi padre, sino por ella. En las noches, cuando terminaba sus turnos dobles, se sentaba a mi lado en la cama y me decía:
Jacob, tú no estás solo. Aunque a veces parezca, no lo estás. No lo entendí del todo hasta años después. Porque la soledad no es ausencia de personas. Es ausencia de reciprocidad. Y yo había aprendido eso demasiado joven. Hay un momento en la vida en que uno deja de pedir explicaciones. No porque las tenga, sino porque ya no le sirven. Para mí, ese momento llegó cuando cumplí 13. Ya no esperaba regalos ni llamadas. Solo silencio. Pero ese año, algo cambió. Mamá me dijo que mi padre había llamado. Dice que quiere verte, Jacob. No supe qué responder. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que lo vi, y la idea de tenerlo enfrente me producía más incomodidad que emoción. Aún así, acepté. No por él, sino porque vi esperanza en los ojos de mamá. Tal vez pensaba que las cosas podían arreglarse. El encuentro fue en un café del centro. Recuerdo el ruido de las tazas, el olor a pan tostado, el murmullo de gente que no tenía idea de lo importante que era ese momento para mí. Cuando entró, lo reconocí al instante. Había envejecido, pero su postura seguía igual, erguida, rígida, como si llevara el orgullo cosido a la espalda.